Instituto Técnico Paraíso Occidental. Les saluda la profesora Neveira. En este video vamos a discutir algunas de las actividades del material que corresponde a esta semana. Este video va dirigido para un 10º de Bachillerato Técnico Profesional en Informática y Contaduría. Vamos a comenzar a estudiar una nueva unidad, límites y continuidad. Específicamente la lección número 1, límites de funciones. El objetivo es que ustedes entiendan la definición de lo que es un límite en el campo de las matemáticas. Comenzamos con nuestro tema, límites de funciones. Vamos a empezar definiendo qué es un límite de una función. En matemáticas, el límite de una función en un punto es el valor al que se aproxima esa función cuando X tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Ya vamos a entender gráficamente la definición de lo que es este límite. La notación que vamos a utilizar es esta. Lo vamos a leer como límite de f de x o límite de la función cuando x tiende a va a ser igual a L, donde f de x va a ser cualquier función de las que estudiamos en 10º grado, x va a tender a un número y el límite también va a ser cualquier número. La representación gráfica del límite de una función es la siguiente. Recordemos que una función, cualquier tipo de función, nosotros la graficamos en el plano cartesiano. El eje vertical es el eje de las y el eje horizontal es el eje de las x. Entonces el límite, cuando x tiende a un punto, es decir, aquí en x, se va a ver reflejado ese punto en el eje de las y este va a ser el límite, va a tender a este número que está en el eje de las pero sin llegar a ese número, ¿verdad? En 10º grado aprendimos a graficar diferentes tipos de funciones en el plano cartesiano. Vamos a recordar cómo graficar en el plano cartesiano, aunque el objetivo no es que ustedes grafiquen, sino que comprendan cómo leer una coordenada en el plano cartesiano para encontrar el límite de diferentes funciones. Aquí yo les doy una tabla. La función es x al cuadrado más 1. Es una función cuadrática. Aquí ya les doy la gráfica y la tablita. Esto ustedes lo hacían en 10º grado. Recordemos que este eje es el eje de las y, el eje vertical, y el eje horizontal es el eje de las x. Vamos a recordar cómo graficar estos puntos. El objetivo es que ustedes entiendan y puedan leer cada uno de los puntos. Negativo 1, 2. Siempre nos ubicamos en el eje de las x. Partimos desde el eje de las x. Negativo 1 para x, 2 para y. Entonces nos ubicamos aquí en negativo 1 en el eje de las x y vamos a subir hasta donde está 2 en el eje de las y. Este punto amarillo sería la gráfica del primer par ordenado. El siguiente par ordenado es 0,1. 0 para x, 1 para y. Nos ubicamos siempre en el eje de las x. 0 para x y vamos a subir hasta 1 en el eje de las y. Aquí ya está graficado este punto. El otro punto es 1,2. 1, nos ubicamos 1 en el eje de las x y vamos a subir hasta donde está el número 2 y esta sería la gráfica de esta coordenada. Muy bien, la siguiente coordenada es 2,5. Nos ubicamos en 2 en el eje de las x y vamos a subir hasta 5 en el eje de las y luego trazaríamos lo que es la gráfica de mi función cuadrática. Muy bien, esto es para recordar, ¿verdad?